Bien, queridos hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como hemos visto ya anteriormente, hemos analizado que el libro de los Hechos es un libro histórico, ¿no? Que nos narra la historia de la iglesia. Los 4 evangelios nos contaban la historia hasta que Jesús resucitó y ascendió, ¿a dónde? A los cielos, ¿no? Entonces, de ahí para allá, el libro de los Hechos nos continúa la historia, nos continúa avanzando todo como la iglesia esperó pacientemente para que llegara el Espíritu Santo, ¿no? En la fiesta de Pentecostés, ¿no? Una fiesta judía muy importante que ellos solían celebrar. Ahí vino el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos capítulo 2 y descendió sobre todos los que estaban ahí reunidos, que aproximadamente eran ¿cuántos? Como 120 personas reunidas, ¿no? De ahí empezó el evangelio a crecer, el Espíritu Santo le inyectó fortaleza, ¿no? A la iglesia y empezaron, ¿no? A enseñar y a llegar a diferentes pueblos. Recordemos que el apóstol Pedro, por ejemplo, fue el primero que predicó, ¿no? Después de que vino el Espíritu Santo a la iglesia en aquella fiesta de Pentecostés, el apóstol Pedro se para y empieza a explicarle a la gente y le dice: queridos amigos y ustedes, queridos vecinos que nos escuchan, ¿no? Todo esto que hemos visto es el mover del Espíritu Santo, la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel. Y estos que están viendo ustedes aquí hablando en lenguas no están ebrios, sino que están llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y así predicó él, después se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000 y avanzó la iglesia de modo que ya se hizo tan grande la iglesia que ya no podían caber en un solo lugar. Así que tuvieron que empezar a formar grupos, ¿no? Vino la persecución también de parte de los judíos y la iglesia tuvo que salir obligatoriamente a diferentes pueblos huyendo, ¿no? Pero eso no fue el fin de la iglesia, porque a través de que ellos huyeron a diferentes pueblos, en esos pueblos se formó una nueva iglesia, en cada pueblo. Y así el evangelio llegó hasta Bolivia, hermano, hasta acá, hasta Espejo, donde hoy en día nosotros nos estamos reuniendo, ¿no? ¡Qué lindo! Vamos a leer, por favor. Estamos leyendo la Biblia y estamos avanzando por el libro de los Hechos. Y vamos a avanzar por el libro de Hechos. Estamos ya por el capítulo 18. Capítulo 18 del libro de los Hechos, por favor. Capítulo 18 de Hechos. Y vamos a leer a partir de donde nos quedamos el día de ayer, en nuestra lección pasada. Capítulo 18, vamos a leer el versículo 24. Capítulo 18, versículo 24. Miren lo que dice ahí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos les animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí, hermanos, tenemos a un discípulo judío que se había convertido al cristianismo y su nombre era Apolos. Este hermano era muy elocuente, podía hablar de una forma muy poderosa,
con mucho tono, tenía una verba muy dominada y le gustaba a la gente escucharlo hablar. Y la gente estaba contenta con escuchar hablar la palabra de Dios a través de Apolo. Este hermano, que era un discípulo de Cristo, con muchas ganas predicaba la palabra de Dios. A pesar de que no conocía en su totalidad la palabra de Dios, pero él tenía todo el ánimo de predicar. Este caso de Apolos, hermanos, es un caso muy particular. Apolos dice que él solamente conocía la historia de Jesús solo hasta el bautismo de Juan. Imagínense, no conocía lo demás para adelante. Solo conocía hasta el bautismo de Juan. Pero a pesar de sus limitaciones, este hermano tenía tantas ganas de enseñar, tenía tantas ganas de predicar, que no había forma de decirle, hermano, sentate, no hablé. Él continuaba enseñando. Pero como la iglesia es un cuerpo, como la iglesia está compuesta de varias personas, ¿ya? Ahí en ese grupo habían también personas que ya conocían la historia completa, tales como Aquila y Priscila. Estos dos hermanos, no sé si se acuerdan, hermanos, eran griegos, era una pareja, Aquila y Priscila, ¿no? Esposo y esposa, que ellos ya habían escuchado el evangelio de la voz de Pablo. Pablo les discipuló, les enseñó, les contó la historia completa. Así que estos hermanos, Aquila y Priscila, decidieron llamar a Apolos y le dijeron, vení Apolos, te vamos a contar la historia completa, sentate, ¿no? Y le enseñaron, hermano, para que Apolos, que tenía tantas ganas de enseñar, lo pueda contar la historia completa. Le explicaron todo, le enseñaron todo, y Apolos ya fue preparado completamente, listo para enseñar. Y inmediatamente, hermano, lo mandaron a un pueblito para que predique en una iglesia, en el pueblo de Acaya, así se llamaba el pueblo. De los mismos hermanos, Aquila y Priscila, con toda la iglesia ahí en Éfeso, decidieron enviarlo a Acaya. Porque te necesitamos, hermano, tienes que ir a predicar. Así que lo mandaron. Mire usted, hermano, Apolo llegó a Acaya y predicaba la palabra de Dios con toda fortaleza, con todo ánimo, porque el Espíritu Santo le fortalecía. Hermanos míos, esto nos enseña una lección muy importante, que muchas veces, hermanos, ¿sí?, tenemos que nosotros ponernos a pensar en que no se trata de cuánto sabemos en la Biblia, se trata de que lo que sabemos lo pongamos en práctica. No sé si se da cuenta de esa enseñanza. Porque Apolos no sabía muchas cosas, ¿no? Solo sabía hasta el bautismo de Juan. Pero él tenía ganas de enseñar, ganas de poner en práctica lo que sabía, hermano. Y lo mismo nosotros necesitamos hacer hoy en día, ¿sí? Lo que sabemos, lo que ya hemos aprendido, pongámoslo en práctica. Y luego de ponerlo en práctica en nuestras vidas, enseñémoselos a nuestro vecino. Enseñémoselos a nuestra vecina. Y así la palabra seguirá expandiéndose. Más adelante nuestro vecino va a ser quien va a enseñar a su otro vecino. Y la iglesia continúa. Y la iglesia crece. Y prevalece y se fortalece. Continuemos leyendo un poquito más. Avancemos por el capítulo 19, ¿ya? Hechos capítulo 19, versículo 1. Mire lo que dice ahí. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aquí nosotros vemos ya a Pablo que está continuando la obra misionera. Apolos estaba en Acaya y Pablo seguía predicando la palabra del Señor. Mire, de ser uno ahora eran 2 y estaban los 2 enseñando. ¿Eso qué hizo? Hizo que la iglesia crezca mucho más todavía. Por eso es importante que nosotros como iglesia todos podamos entrar en la obra de evangelización, en la obra de discipulado, en la obra de enseñanza, porque nosotros como iglesia todos podemos enseñar a una persona y discipular para que esa persona continúe aprendiendo y de ahí lleve la palabra a otro lado, a otro pueblo y siga avanzando. La obra crece con más fuerza, hermano, cuando están más personas involucradas, cuando están más personas apoyando. Apolo estaba apoyando en Corinto y Pablo estaba en la iglesia de Éfeso. Mire usted, la iglesia crecía, la iglesia se fortalecía. Pablo predica, ¿no?, a los discípulos en Éfeso sobre el Espíritu Santo. Sucede que los discípulos que habían en Éfeso solamente habían escuchado acerca del bautismo de Juan. Y Pablo le explica que Juan había bautizado, pero solo era para arrepentimiento. Solo era para arrepentimiento, nada más. Porque cuando Juan llamaba a la gente y le decía, no, vengan, arrepiéntanse, ¿no? Porque viene el Señor, ¿no? Era para que la gente se arrepienta. Pero el bautismo de Jesús es para que uno pueda dar testimonio, fe de su arrepentimiento, de su creencia en Jesús. Ya es diferente. Entonces, Pablo les enseñó completa la historia a ellos y les dijo que ellos podían ahora ya entrar en la iglesia. Y en ese momento ellos decidieron creer, se entregaron a Jesús y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí reunidos. Y la Biblia dice que todos esos ya fueron parte de la iglesia. Y empezaron a hablar en idioma, empezaron a hablar en lengua, ¿no? Así que de esa forma la iglesia continuó. Pablo predicó en Efeso aproximadamente, hermanos, 2 años. Él estuvo haciendo un trabajo muy exhaustivo en la iglesia de Éfeso durante 2 años. Ese pueblo de Éfeso que usted ve en este libro es la iglesia a la que Pablo escribe, donde tenemos en la Biblia ahí la carta a los Efesios. Es esa iglesia, ¿sí?, a la que Pablo le escribió. Entonces, este Pablo estuvo 2 años enseñando, muchos creyeron, algunos claro que sí rechazaron también el evangelio, porque donde uno llega con el evangelio, hermano, no tiene que esperar que toda la gente lo acepte, ¿no? Va a haber gente que no va a querer aceptarlo, va a haber gente que se va a negar. Incluso va a haber gente que va a luchar en contra de la iglesia, como el caso de Pablo, ¿no? Mucha gente a Pablo lo quería hacer azotar, lo llevaban a la cárcel, hemos visto en la historia, ¿no? Fue puesto en prisión, fue azotado más de una vez. En una ocasión lo apedrearon tanto que quedó toda su cabeza pura herida, y para que sane toda la herida tuvo que rasparse la cabeza. Quedó pelón para que la herida sane, ¿no? Así, tuvo que sufrir. Pero gracias a todo ese sufrimiento, el evangelio ha llegado hoy en día hasta Bolivia.
hasta el pueblo de Espejo. ¿Sí? Dios apoyaba el ministerio que Pablo hacía y que también Apolos hacía con muchas señales y milagros. Dice que la gente quería ir a donde estaba Pablo porque traían nomás sus paños, dice, ¿no? Sus telas, y Pablo oraba por ellos y esos paños les servían para curar. Imagínense. Pero no era la tela la que tenía el poder, era Dios. ¿No? No era la tela, era Dios. Solo que Dios estaba apoyándole a Pablo y a Apolo. Hermanos, así la obra del Señor puede crecer y puede continuar. Y va a seguir creciendo. Aquí en nuestro pueblo también va a seguir creciendo, va a seguir avanzando. Nosotros somos una generación, detrás de nosotros viene otra generación que continuará la obra. Esta iglesia tiene más de 50 años y la obra va a continuar. Imagínense. La iglesia del Torno está por enterar sus 66 años. Imagínense. Está ya llegando a una buena edad. Pero la iglesia va a continuar. Ahora, hermanos míos, es necesario que nosotros como iglesia continuemos con el mismo fervor, con la misma gana, para hablarle a nuestro vecino. Nuestra misión, nuestra meta, hermano, es hablarle a nuestro vecino la palabra del Señor. Y si nos rechaza, hermano, no hay ningún problema. Así a Pablo también lo rechazaron. Pero nosotros continuemos enseñando a otras personas, Y de todo ese tiempo, ¿sí? Habrá uno que se convertirá y se acercará al Señor. Porque Dios apoya su obra. Y la obra es de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje, por este tiempo que hemos leído la palabra. Y que Dios nos enseñe, hermano, a poder crecer y a poder continuar adelante en la iglesia del Señor, llevando su palabra. Oremos. Padre querido, damos gracias una vez más. Gracias por este tiempo, Señor, tan precioso, que tú nos has enseñado tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres fiel con nosotros, porque tú nos cuidas, nos proteges y no nos dejas nunca, Señor, desamparados. Gracias porque así como a Pablo, así como a Apolos, tú les fortaleciste en la obra para que ellos sigan predicando. Así también tú estás fortaleciendo a cada hermano, a cada miembro de tu iglesia. Aquí, Señor, en Espejo, en el barrio Fortaleza. Gracias, Señor, porque en medio de esta pandemia no nos hemos desanimado, sino que hemos sido fortalecidos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias, Señor. Ayúdanos a continuar creciendo, a continuar avanzando, a que cada uno de nosotros podamos evangelizar y discipular a uno. Y así, Señor, continuar creciendo. Damos gracias por este tiempo y damos gracias por este ejemplo que nos dejas en la Biblia a través de la historia del apóstol Pablo, de Apolo, y en sí, gracias por toda la historia en general de la iglesia. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.